Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a darle continuación entonces a los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Dice su palabra: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra, Señor, que es quien nos instruye, Señor, nos redarguye, nos enseña más de tu carácter, nos habla, Señor, claramente a nuestras vidas. Y es que durante estemos en esta tierra, Señor, de este lado, siempre, Padre Santo, tenemos que depender de ella. No hay otra manera de crecer si no es a través de tu palabra, Señor. Si no es a través de tu Espíritu, Señor. Si no es a través de tu gracia. Señor, permítenos esta mañana a poder meditar en tu palabra y obedecerla, Señor, para la honra y la gloria de Cristo. Te lo suplico en su nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, hermanos, me gustaría recordar ese gran privilegio que tenemos los cristianos de formar parte de la familia de Dios. Aunque tengamos diferentes nacionalidades o diferentes familias, diferentes apellidos, pero ahora solo por la misericordia de Dios y por su gracia hemos venido a ser un cuerpo, una sola familia, un solo pueblo en Cristo Jesús por medio de sus méritos en la cruz del Calvario. Tenemos el perdón de los pecados por medio de la fe en Él. Ahora, hermanos míos, sin importar el lugar donde el cristiano se encuentre, es familia de Dios. No importa si estamos aquí o si estamos en China, donde quiera que estemos, si hemos creído el Evangelio, somos parte de la familia de Dios. Hemos sido comprados, adoptados. Ya no somos tinieblas, porque ahora somos luz. Hijos de luz, dice su palabra. Somos hijos suyos. Y ese es el gran privilegio que tienen todos aquellos que por la fe han venido a creer en Cristo Jesús. Y ahora somos parte juntamente con Él. Somos la familia de Dios. Porque debemos de entender que para Dios, desde su punto de vista, solo existen dos familias. Desde su perspectiva, están los hijos suyos y los hijos del diablo. La Biblia nos muestra claramente estas verdades, nos muestran y nos dicen quiénes son hijos suyos y quiénes son hijos del maligno. De hecho, Juan en capítulo 3, más adelante lo va a decir, que aquel que practica el pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está, pertenece a alguien. Y sigue diciendo en el versículo 9, que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí vemos otra vez la idea. Pero Jesús mismo confrontó a aquellos falsos maestros de la ley, aquellos fariseos, allá en Juan capítulo 8. Estos hombres odiaban a Jesús, hermanos. Ellos deseaban verle muerto. Ellos discutían con el maestro.
porque ellos afirmaban que el Padre de ellos era Dios. Pero Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían. Y aquí me tienen, porque yo he salido de Dios. Pero ustedes, les dice, son hijos de su padre, el diablo. Él lo dejó bien claro, hermano. Vemos entonces de que está la familia de Dios y la familia del maligno, de Satanás, del diablo. Pero todos aquellos que por la fe han venido a creer en Cristo para el perdón de pecados, y que Él vino a morir en lugar suyo por cuanto son pecadores, aquellos que han experimentado, hermanos míos, ese verdadero arrepentimiento y que saben que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, que Él es el Verbo encarnado y que Él es el Señor de su vida. Estos que creen y viven esta gran verdad, ahora son hijos e hijas del Dios eterno. Y es que es así como Juan entonces comienza en estos versículos a continuación de esta mañana. Recordándoles a aquellos hermanos, a aquellos cristianos, lectores suyos, que ellos, sus pecados han llegado a ser perdonados. Que su Padre Celestial es el Dios eterno. Y este es el gran privilegio que tienen todos aquellos que hemos creído el mismo evangelio que aquellos hermanos. Somos ahora una familia, un solo cuerpo, somos perdonados. Y es así como podemos ver estos versículos esta mañana. Juan le habla a cristianos. Juan se centra en cristianos esta mañana. Pasemos al primer punto de esta mañana entonces. El versículo 12 y dice los perdonados. Los perdonados. Dice Juan, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En estos versículos, hermanos, vemos como si Juan hace una pausa de todo aquello que él ha venido diciendo. Recordemos que él ha venido siendo bien duro. Él ha venido resaltando lo que es verdadero y lo que es falso, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, aquel que dice amar a Dios y aquel que vive lo contrario. Y les dice, os escribo a vosotros hijos. Otras traducciones dicen hijitos. Tecnia, en su idioma original, que significa nacidos o descendientes de cualquier edad. Y se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes como hijitos de Dios. Y mediante el uso de este término, Él está dirigiendo a todos aquellos que forman parte del linaje de Dios, en todo nivel espiritual, de todas las edades. En otras palabras, Juan centró su atención en todos aquellos que luchan contra el pecado, que se lamentan de su condición pecaminosa, aquellos que confían en Cristo como su único Señor y Salvador, aquellos que tienen sus vidas transformadas por el Espíritu Santo y que viven en obediencia a la palabra y que muestran un amor sincero por los otros. Juan solo se dirige a este grupo de cristianos. Él está hablando a cristianos y les dice entonces, hijitos. Juan, hermanos míos, le habla en términos cariñosos. Él aquí es un anciano, pudiéramos decir que es un abuelito. Él es un padre en la fe espiritual para estos hermanos. Seguramente ya tiene unos 90, 80 años. La Biblia no nos da detalles. Y a él, como ese padre espiritual, tiene ese amor por ellos. Él ya vivió la vida. Él ya no es aquel joven cuando deseaba que les caera rayos a los hijos. Pero ahora él es más cariñoso. Él se preocupa por ellos. Les muestra ese cariño sincero, ese amor que solo puede venir de un corazón regenerado. Él les alerta de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Él está al tanto de ellos, les exhorta así y les anima y les muestra ese amor espiritual.
Y es que todo cristiano debe anhelar a ser así como Juan. Ser maduro en la fe, hermano. Preocuparse sinceramente de los demás hermanos. Hay que exhortar, sí, por supuesto, pero también debemos animar a los hermanos con un sincero amor. Con ellos vamos a pasar la eternidad. Juan les anima de esta manera, diciéndoles ese motivo por el cual él escribe y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Acaso esta no es la mejor noticia que alguien quisiera escuchar? Un cristiano que vive en lucha con la carne, luchando contra el pecado, aquel que vive contra el sistema de este mundo, o aquel hermano que está flaqueando en la fe, aquel que ha caído o que está pasando por una situación difícil en su vida o está desalientado. Y que le recuerden y que le digan: hijitos, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Debemos recobrar fuerza, hermanos, entonces cuando recordamos estas verdades, y también para animar a otros. Sí debemos de exhortar, hermanos. Eso es claro, debe ser así. Pero también tener en cuenta que los pecados de ese hermano ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Muy tristemente a veces solo acusamos como el enemigo. Somos prontos para acusar. Estamos hablando de hermanos. Y se nos olvida que ese hermano tiene un abogado. Tiene un abogado. Y es Cristo. Somos embajadores del Dios Altísimo, del Rey. Debemos hablar su palabra, pero también amamos como el Rey ama. Mire lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, ahí en la primera parte, primera de Tesalonicenses 2:6, en adelante. Les dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como un padre que ama y cuida a sus hijos. Versículo 8. Nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Versículo 11. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Es a eso lo que debemos de imitar como cristianos maduros en la fe, que aman, exhortan, pero que se preocupan por aquellos que ya son comprados por la sangre de Cristo. Debemos ser cristianos maduros en la fe. La ternura, hermanos, es un amor en acción. Debemos mantener una actitud tierna en relación con los demás hermanos. Amar tiernamente. Muchas veces pensamos de que por amar tiernamente somos menos hombres. Y la verdad que no es así. Nuestro Señor Jesucristo mostró lo contrario a eso. Esto que está haciendo Juan con estos hermanos, él les está recordando primeramente que sus pecados han sido perdonados. También les expresa ese cariño, ese amor de un padre, de un anciano. Recordemos que estos hermanos están en un contexto donde la falsa enseñanza, falsos maestros, falsos cristianos, y seguramente ellos han perdido su confianza. ¿Quién no perdería la confianza de que sus pecados han sido perdonados cuando Juan empezó declarando, denunciando todo aquello que no es de Dios? Cualquiera pudiera pensar así. Pero ahora él viene y se centra en los suyos y le dice: pero ustedes, les digo, hijitos, sus pecados han sido perdonados. Él no tiene duda de eso. A lo mejor algunos de estos hermanos estaban dudando, como lo dije, pero él les recuerda: sigan adelante, sus pecados han sido perdonados. Y es que esa es la esperanza de todo cristiano, de todo aquel que ha venido a creer en Cristo. El perdón de los pecados.
Porque sin el perdón de pecados no hay avance, hermanos. No hay avance. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, sus pecados ya han sido perdonados. Y esa es una doctrina muy, pero muy fundamental, que todo aquel que es hijo de Dios debe tenerlo bien claro, bien presente. Sin el perdón de pecados no hay crecimiento. Si una persona no está segura de su salvación, no puede crecer. Si usted piensa que la salvación hoy la tiene y mañana la pierde, usted no puede crecer. Si usted cree que Dios le ama más cuando no crece o cuando peca, usted no puede crecer. Muchas veces pensamos que Dios ama como nosotros amamos, que nos ama más cuando nos portamos bien, pero cuando nos portamos mal, nos ama menos. No, Dios ama perfectamente. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Esto es muy fundamental de saber para el crecimiento espiritual, hermanos míos. Sus pecados han sido perdonados. Sin el perdón de pecados no hay salvación, no hay vida eterna, pero ellos tenían la certeza del perdón de sus pecados. Y este es el gozo del cristiano. Cuando cantábamos, podemos cantar tranquilamente. Nos regocijamos y no importa de qué nacionalidad hoy somos, si somos ricos o somos pobres, no tenemos duda de que hemos sido perdonados. Hay una convicción en el cristiano de que sus pecados han sido perdonados. Y muchas veces, hermanos, no nos gozamos en eso. Si no hay regocijos, es porque algo anda mal. Posiblemente porque no reconocemos la gran maldad de nuestro pecado que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. O seguramente no reconocemos la grandeza de su perdón. Y es por eso que muchas veces cristianos buscan su contentamiento en otras cosas, en las cosas de este mundo, porque no reconocen el perdón de sus pecados. Y viven un día animado y otro día desanimado. Su contentamiento es en base a situaciones de la vida, cosas temporales, y eso es triste. El perdón de pecados es para siempre, es algo eterno, es para toda la eternidad. Por eso mira usted muchos hermanos ancianos alegres, porque ellos tienen esta verdad bien en sus mentes, en sus corazones. Y no les preocupa cuál sea la situación en sus vidas, ellos están tranquilos. Cuando conocemos cuán grande es la maldad de nuestro pecado, vemos cuál fue el costo de Cristo para darnos ese perdón, y luego vamos a vivir vidas en gratitud y un verdadero gozo en el Señor. Podemos cantar, aunque para algunos los cantos, los himnos sean aburridos, pero aquel que ha conocido la verdad se puede gozar en esto, puede cantar con gozo sin importar el sonido de la canción. Y no es que estamos en contra de eso, sino la letra, lo que cantamos es la verdad de Dios. Fijémonos ahí cómo termina cerrando el versículo 12. Dice Juan que los pecados han sido perdonados por su nombre. Sabemos de que no es en el nombre de Juan. Él es simplemente ese anciano, maduro en la fe, un padre espiritual para ellos, y que les ama mucho y se preocupa por ellos, eso ya lo vimos. Pero les dice que son perdonados por su nombre, y esto no se está refiriendo a ningún nombre de un juez terrenal, no se está refiriendo a los animales del Antiguo Testamento, en ningún hombre que se dice que es el representante de Cristo aquí en la tierra. Él nos está refiriendo que los pecados son perdonados tal vez por venir a la iglesia, porque si así fuera, muchos ya estuvieran perdonados. Hay muchos que vienen o van a la iglesia, hermanos, pero sus pecados todavía no han sido perdonados. Pero Juan les recuerda que sus pecados han sido perdonados en el nombre de aquel que es desde el principio, en el nombre de aquel verbo encarnado, en aquel que es 100% hombre y 100% Dios, en el nombre de aquel que murió colgado en la cruz,
en el nombre de aquel que la muerte no lo pudo detener, en aquel que resucitó al tercer día, en el nombre de aquel que ascendió a los cielos, aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Él les dice entonces: hijitos, sus pecados han sido perdonados en el nombre de aquel que prometió estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y que dijo que iba a regresar por ustedes. En eso nos gozamos. En eso está nuestra alegría, nuestro gozo. Estas son las buenas noticias de salvación para todo aquel que ha creído. Noticias que vienen de Jesucristo mismo, hermanos. Lucas 24:46. Jesús les dijo ahí: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esto, les dice. Es solo en Cristo y por Cristo que hay perdón de pecados. Solo Jesús y nadie más puede perdonar los pecados, porque Él tiene el poder para perdonar. Él es Dios. Eso fue lo que Él mismo dijo, ¿recuerdan? Al paralítico que fue llevado por aquellos hombres cuando Jesús estaba enseñando ahí. Y él quería ir donde estaba Jesús. Y pidió ayuda a aquellos amigos y le llevan. Y él escuchó en las propias palabras del maestro, del rey, de aquel que puede perdonar, y le dice: hijo, tus pecados te han sido perdonados. Este fue el mejor momento de este hombre. Seguramente no se preocupaba más de su sanidad, de su estado físico, pero cuando él escucha esto, ese fue el mejor momento de su vida. Pero ¿qué de aquella mujer también, que vino a los pies de él a llorar, y que con sus cabellos, dice la Escritura, de que secaba los pies de Jesús? Y esa mujer, hermanos, pecadora, dice la Biblia, escuchó las mismas palabras del maestro y le dijo: tus pecados han sido perdonados. Vete en paz, le dice. Hay paz cuando nuestros pecados han sido perdonados. Debe haber regocijo, hermanos. Es normal. Estamos en un cuerpo pecador, pecaminoso, y es normal que a veces como cristianos flaqueemos en nuestra fe. Hombres de la Biblia flaquearon. Pero por eso está su palabra. Por eso hay hermanos como Juan, hermanos maduros en la fe, que se preocupan de los suyos y les anima, les recuerda: sigan adelante, porque sus pecados han sido perdonados. Esa es la mejor noticia que puede haber. No hay otra. Solo en eso nos gozamos. Quien no se goza, que le digan eso, hermanos, es porque no ha entendido el perdón. Solo aquellos que han reconocido ese verdadero perdón de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se gozan en ellos y viven vidas en gratitud. Cuando Dios perdona, debemos entender que Él perdona de una vez para siempre, y ahora hay paz en el corazón de ese pecador, porque es perdonado, porque los pecados son y permanecen perdonados para siempre a causa de su nombre. Es a causa de su nombre. Es por amor a su nombre que Dios nos perdona, hermanos. No es por méritos míos. No porque yo me porte bien, pero amor a su nombre, dice Juan. Salmo 25:11 nos dice: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Jeremías 14:20 dice: reconocemos, oh Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros pecados. Nuestros antepasados han pecado contra ti. No nos desprecie por amor a tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Dios perdona, hermano, los pecados en base a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es por amor a su nombre. Cristo vino a la cruz por amor al nombre de Dios.
sí, también por nosotros, pero la obediencia lo llevó a morir porque Él ama. Solo aquel que ama puede obedecer. Y eso fue lo que Cristo hizo, por amor al nombre de Cristo. Y es así como Juan anima a sus lectores de todas las edades, sin importar sus etapas de crecimiento espiritual. Ellos son la familia de Dios y la palabra dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Vamos a pasar al punto 2 de esta mañana. Etapas de crecimiento espiritual en la familia de Dios, pero antes de iniciar este punto, hermano, me gustaría mencionar algunas ideas erróneas que se tienen cuando pensamos en crecimiento espiritual. Muchas veces cuando se habla de madurez o crecimiento espiritual, pensamos en lo que hacemos, en el tiempo, la experiencia o cuánto sabemos. Hay ciertas verdades, hermanos, en las que tenemos que estar bien claros. Hay ciertas cosas que se pasan como crecimiento espiritual que no son. Y me gustaría mencionar algunas de ellas antes de empezar hablando del punto número 2. Voy a mencionar 6 de ellas rápidamente y dice: el crecimiento espiritual no tiene que ver nada con nuestra posición delante de Dios en Cristo. Desde el momento que usted creyó en Cristo Jesús como Salvador y Señor suyo, dice Filipenses 3:9, que su justicia fue ya imputada al cristiano. Dios nos declara justos desde el momento que venimos a creer en Él. Entonces nuestra madurez espiritual o crecimiento espiritual no está relacionada con nuestra posición delante de Cristo. Somos justos legalmente para toda la eternidad. Número 2, el crecimiento espiritual no tiene que ver nada con el amor de Dios para con nosotros. Dios no es que nos ama más o nos ama menos de acuerdo a nuestro crecimiento. Por supuesto, debemos de aclarar esto, por supuesto que Él no se agrada de eso. No es que nos ama más o nos ama menos de acuerdo a nuestra conducta. Dios no es como nosotros. Cuando Él ama, ama perfectamente y para siempre. La Biblia dice que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10, lo vamos a estar viendo. Él ama con ese amor perfecto desde la fundación del mundo. Su amor nunca cambia porque Él es inmutable. Número 3, el crecimiento espiritual no tiene que ver con el tiempo. Hay cristianos que han sido nacidos por años, que llevan años en la fe, pero ser creyente por años no garantiza que es maduro en la fe. Hay muchos así, hermano, que llevan años en la fe, pero no maduran, no crecen. Ellos piensan que por los años que llevan en la iglesia es ahí donde se encuentra la madurez, y no es cierto. Pablo, de hecho, le habló a los corintios en la primera carta, capítulo 3, y les dijo que él no había podido hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, le dijo. Esta iglesia tuvo todo el tiempo para madurar. Tuvieron el tiempo para madurar, pero no podían, no maduraron. Así que no es el tiempo. Cuando un creyente se cree espiritual por el tiempo o por cómo luce, solo muestra que no lo es. Entonces no es el tiempo, hermanos. No es el tiempo que nos madura. Número 4, el crecimiento espiritual no está relacionado al conocimiento. Hay cristianos que saben mucha Biblia, conocen teología bíblica, muchos datos bíblicos, pero su vida cristiana muestra que no les ha afectado todo este conocimiento. Cuando el conocimiento que tenemos no cambia nuestras vidas, no nos afecta, solo muestra falsedad, muestra algo muerto, algo estéril,
que no da vida. No importa cuánto sabemos. Si llevamos a la práctica lo que sabemos, si somos obedientes a lo que sabemos, entonces podemos crecer en esa madurez espiritual. Número 5, el crecimiento espiritual o la madurez no tiene que ver nada con la actividad del ministerio. Muchas veces se piensa que porque estamos muy activos aquí sirviendo, vamos a encontrar esa madurez espiritual. Y hay muchos que sirven, muchos que están predicando y todavía su carácter no ha cambiado. Número 6, el crecimiento espiritual tampoco está conectado con el buen éxito material. Hay iglesias grandes, poderosas, influyentes, pero que tienen muchos cristianos inmaduros. Hay muchos hombres de dinero dentro de las iglesias, o están bien materialmente, pero eso no garantiza la madurez espiritual. Ahora, ¿qué dice la Biblia entonces del crecimiento o la madurez espiritual? Primera de Timoteo 6:11, Pablo ahí le dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Recordemos que ahí está en el contexto de que él está hablando que no tengan amor al dinero. Y le dice entonces: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esta es una manera de crecer en el Señor, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: continúa en estas cosas, sigue, crece adelante. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Esa es otra manera de crecer, renovando nuestra mente a través de la palabra. Filipenses 3:13, Pablo dice ahí: hermanos, yo mismo no me considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decide dejar todo atrás y continúa hacia adelante. Esa es otra manera de crecer, dejando todo atrás, estar convencido de lo que nos dice la Escritura, y entonces vamos hacia adelante. Ahí está el crecimiento. Pudiéramos seguir mencionando más versículos, hermanos, al respecto. Muchas veces pensamos que la madurez espiritual la encontramos en estas cosas, pero esto no es nada místico. No es el sentimiento, no es el resultado de una experiencia, no es algo que haga para el Señor, que lo lleva al crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual, tanto en lo físico como a nivel espiritual, hermanos, es el resultado de un proceso de nutrición y ejercicio. ¿Cómo un bebé crece? Comiendo y ejercitándose. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Comiendo y ejercitándonos. Comiendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida. Es así como se crece, hermanos, y llegamos a ser maduros. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. El crecimiento, hermanos, entonces no depende de lo que hacemos, pero sí depende de nuestra alimentación de la palabra de Dios. Es ahí donde lo encontramos, así de sencillo. No busquemos madurar en estas cosas. Hoy sí pasemos al punto número 2. Etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. En los versículos 13 y 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
En este punto número 2, hermanos, etapas de crecimiento espiritual, vamos a estar viendo 3 grupos dentro de este punto. Vamos a estar viendo a padres, a jóvenes y a niños. Y vamos a empezar con los niños. ¿Por qué digo niños? La Biblia de las Américas, al final del versículo 13, hace la traducción para niños. Dice: os escribo a vosotros niños, que en su idioma original es paidia, y se refiere a aquellos niños pequeños que necesitan ser instruidos y entrenados. A un instructor en griego se le llamaba paidagogo, que significa un instructor de niños, y de ahí la palabra al español para nosotros pedagogo, que es alguien que instruye a niños. Juan dice entonces: os escribo a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Recordemos, hermanos, muy importante, que cuando habla de niños es nuevo en la fe. Es alguien que ha venido a creer en Cristo. No estamos hablando de niños que todavía están mamantando en lo físico, sino niños espirituales. Y es que todos en algún momento venimos a ser así como estos niños. Así empezamos, somos infantes, tenemos esa virtud que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y no nacemos maduros. Todos somos niños cuando empezamos. En la fe cristiana todos empezamos de esa manera. Y es algo normal en la vida cristiana y en la vida física que el niño lo primero que hace es reconocer a su padre. Es lo primero que hace. Es lo más básico que sabemos. Sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, así como un niño reconoce su padre cuando empieza a dar esos primeros pasos. Juan entonces está enfatizando la relación nueva de un creyente con Dios, alguien nuevo en la fe. Este es aquel que se goza por Dios en su Padre. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso es lo primero que hacemos cuando nacemos en el Espíritu. Reconocemos al Padre. No sabemos nada más, pero sabemos quién es nuestro Padre Celestial. El recién nacido, hermanos, ese convertido empieza entonces a tener esa relación con Dios y se deleita en las cosas de Dios. Él no sabe nada más, él no sabe de teología bíblica, él lo único que sabe quién es su Padre. Y todo lo que gira alrededor de él es el yo. Todo eso que él hace solo es gozo. Él muestra toda su atención en todo lo que hace. Él quiere ser visto solamente. Y es normal, pues es un niño. Y seguramente alguien maduro en la fe lo ve y solo hay que tenerle paciencia, porque es normal. Tenemos que tener paciencia con aquellos que han venido a creer en Dios. Ese niño se goza en todo. Quiere hacer o participar en todas las actividades de la iglesia. Quiere estar involucrado en todo y eso es bueno, es normal. Pero hay algo que le falta a ese niño. Hay algo que le falta a ese niño. Y eso es el conocimiento espiritual. Le falta conocimiento espiritual para conocer a su Padre. Él está expuesto al peligro porque no tiene discernimiento. Efesios 4:14 dice que debemos crecer para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Un niño espiritual, hermanos, está expuesto al error y puede creer cualquier cosa porque no tiene discernimiento. Ellos miran a alguien que les toca una puerta, que trae una Biblia, que les habla bonito del Señor y piensan que es cristiano.
piensan que es cristiano, porque viene con buenos modales. No todo aquel que carga una Biblia, que viste bien y que habla respetuosamente, que toca nuestras puertas y que nos pide 3 minutos para conversar con nosotros, no significa que ese es cristiano. Y estos niños están expuestos al error. Es necesario crecer, no es normal quedarse niños. Muchas veces las iglesias, no se crece en la iglesia porque hay muchos niños dentro de ella. No se puede avanzar si no hay madurez espiritual, porque hay muchos niños. Estamos llamados a crecer. Así empezamos, pero no es normal quedarse ahí. Es nuestra responsabilidad como creyentes crecer, no solo porque ya hemos sido perdonados y que Dios nos ama con un amor perfecto, significa que así nos tenemos que quedar. En una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, o lo más cerca posible, es normal que hayan nuevos convertidos, pero no es normal que se queden pequeños. Pasemos a los jóvenes. A los jóvenes. Les dice a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan les dice que ellos han vencido al maligno, a Satanás, y les termina diciendo que también son fuertes y que la palabra de Dios habita en ellos. Estos jóvenes, hermanos míos, han conocido esa victoria espiritual. Son hombres y mujeres que ya no son niños, pero tampoco son esos padres. Están en ese proceso. Pero son como esos soldados listos y activos para participar al servicio de su Señor. Y Juan les dice en la primera parte que ellos han vencido su enemigo, aquellos hombres que han querido dañar su vida espiritual, esa relación con el Señor. Ellos han vencido esto. Aquellos que han querido dañar la relación que ellos tienen con Dios. Pero Juan ahora viene y les anima, les alaba por haber vencido al maligno. Ellos han rechazado lo que Satanás les ofrece a cambio de sus vidas. Ellos no han querido formar parte con Él. Ellos pertenecen a Jesús y viven a la luz de su relación. Juan permaneció aquí, hermanos, bien directo con ellos, animándoles, diciéndoles de todo lo que ellos estaban en el Señor, podían seguir al Señor. Estos no son como aquellos que un tiempo están en la iglesia y que después se van, o aquellos que piensan bien, comienzan bien y luego son arrastrados por los deseos carnales y se van. Juan les dice que ellos son fuertes, estos jóvenes. ¿Y por qué son fuertes? Juan mismo le da la respuesta ahí, le dice que son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos, habita en ellos. No es por la fuerza física. La fuerza física que ellos tienen la utilizan pero para conocer al Señor. Ellos no dependen de sus fuerzas o de sus talentos para estar fuertes delante del Señor. Estos no pelean con el puño, pero ellos utilizan su fortaleza para conocer más del Señor. Y es que debemos de aprovechar la juventud, la fuerza física para buscar al Señor, conocer más de Él. Hay muchos que hoy se lamentan que han desperdiciado toda su juventud en tonterías, en cosas que no tomamos en serio, malas decisiones. Y hoy querer tener el conocimiento, conocer al Señor verdaderamente, pero es más difícil. Seguramente hay enfermedades, seguramente ya los niños necesitan más atención. Nos olvidamos de todo eso, hermanos. Hemos dejado pasar la juventud, pero todavía no es tarde para algunos. Somos perdonados y ahí está nuestra fortaleza. Si usted ya pasó la etapa donde no aprovechó ese tiempo, pero usted puede instruir a otros, animar a otros. Tal vez usted ya no
se siente que ya quedó atrás, pero hay otros que sí quieren aprender de usted. Debe de animarse, debe de seguir adelante. Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos jóvenes hermanos se fortalecían en el Señor y su fuerza espiritual estaba en el poder de Dios. Estos son aquellos jóvenes que describe el salmista en el Salmo 119, que dice: ¿cómo el joven puede guardar puro su camino? Guardando la palabra. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar en contra de ti. Estos jóvenes tal vez no tienen esa experiencia madura de conocer a Dios como aquellos padres espirituales que vamos a estar viendo más adelante, pero ellos conocen la sana doctrina. Su fortaleza está porque saben diferenciar la mentira y la verdad. Ellos conocen al falso maestro, saben quién viene a predicar un falso evangelio y quién predica un verdadero evangelio. Ellos son fuertes porque conocen, tienen claro. No es como los jóvenes de hoy en día, y es triste que solo pasan en actividades. Y lo más triste de esto, hermano, es que dentro de la iglesia. Pero estos jóvenes que Juan está hablando aquí son jóvenes fuertes en la palabra del Señor, porque saben diferenciar lo que el sistema de este mundo les ofrece a ellos y lo que el embajador, lo que Cristo les da para sus vidas. Ellos pueden diferenciar la verdad y la mentira, y ahí donde está su fortaleza. No debemos de perder el tiempo. Hay muchos jóvenes que pasan perdiendo el tiempo en cosas de este mundo. Debemos de aprovechar el tiempo, hermanos. Estos jóvenes escuchan decir a alguien que Cristo no es Dios y se les para las orejas como esos venados que escuchan al maligno que viene atrás de ellos. Debemos de conocer, porque realmente estamos en un mundo donde la falsa enseñanza está por todos lados. Y todos aquellos que no tienen un buen conocimiento están siendo engañados. O no pueden crecer porque no tienen un fuerte conocimiento en el Señor. Ellos son fuertes contra el pecado, el error, porque la palabra de Dios está en ellos. Ellos no dependen en sus virtudes o de la fama que muchas veces se da dentro de la iglesia. Ellos dependen de solo la palabra de Dios. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Ahí está la clave, hermanos. Es en la palabra de Dios. Pasemos a los padres. Dice: os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y lo repito otra vez: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Esta repetición, hermanos, no creamos de que Juan no sabía lo que estaba escribiendo ahí. Recordemos que la Biblia misma dice de que toda la escritura es inspirada por él. Así que la repetición de estas frases no están ahí de puro gusto. Así quiso Dios que se dijera. Y es que esto solo muestra esa relación que estos padres tenían con Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta relación que ellos tenían con Dios no es solo por el conocimiento que ellos tenían, que por supuesto es de mucha importancia, debemos de conocer, sino más bien en la profundidad de la comunión y la relación estrecha que ellos tenían con Dios. Una persona puede tener mucho conocimiento de Dios, pero vivir alejado de Él. Pero Juan enfatiza el hecho de que tal relación que estos padres tienen con el Señor en esta etapa espiritual es verdadera y profunda. No es algo superficial, no es un conocimiento liviano. Sí, la experiencia es buena, de hecho ayuda bastante. Pero el cristiano maduro no se fija en esas cosas. No depende de la experiencia, sino depende de la fortaleza que Dios nos da. Estos padres
Son esos hombres y esas mujeres que han mostrado esa verdadera madurez y esa relación personal que tienen con el Dios eterno. Ellos adoran al Dios de la Biblia. Y Juan los caracteriza con esta frase: porque han conocido al que es desde el principio. Ellos conocen al Dios eterno, al Dios verdadero. Ellos conocen su carácter, sus atributos, su naturaleza. Este es el conocimiento más profundo que se puede llegar a tener de Dios. Y esto era lo que ellos tenían. Eso los llevó a una verdadera relación personal con el Señor y le pueden adorar verdaderamente porque le conocen. Los niños empiezan, los jóvenes conocen la verdad, la mentira, pero estos padres tienen una relación fuerte con el Señor porque conocen su carácter, sus atributos. Ellos no solo piensan, conozco a Dios que es bueno, conozco a Dios que es misericordioso, conozco a Dios que es santo, pero ellos se acercan a aquel que es santo, se acercan a aquel que es misericordioso y son fuertes y son maduros porque viven una relación con el Padre. Muchas veces, hermanos, si tenemos un conocimiento muy liviano, un conocimiento muy pobre de Dios, es en esa manera que vamos a alabar a Dios. Nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor depende cuánto nosotros le conocemos, cuánto nosotros le amamos, cuánto nosotros queremos estar en esa relación estrecha con Él. Debemos de conocer al Señor, no solo para tener conocimiento, pero debemos conocer al Señor para poder tener una relación fuerte con Él. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando usted ve un anciano de pelito blanco por ahí, usted espera de que este hombre sea reverenciado al Señor. Pero muchas veces ve lo contrario, porque solo muestra cuánto le conoce. Y de eso está mal, porque a veces son hasta de mal ejemplo para los demás. Nuestra manera como mostramos al Señor depende en cuánto nosotros le conocemos y tenemos una relación con Él. Ellos piensan que por los años o por sus canas se basan a eso que le conocen, pero no es cierto. Mire lo que dice Job 42. Él, después de todo el sufrimiento que tuvo, que pasó, que el Señor lo hizo atravesar por todo el sufrimiento físico que él tuvo, él vino a reconocer algo. Dice el versículo 3 de Job 42. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía, dice Job. Versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, le dice. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y ceniza. Job, hermanos, llegó a entender todo después de que pasó este sufrimiento. Y ese es el conocimiento que debemos de llevar a tener. Debemos reconocer que nuestro conocimiento, nuestra relación está dependizado de lo que nosotros pensamos. Muchas veces hablamos de las maravillas de Dios sin entenderlas. Tenemos que ir a una madurez espiritual y poder entender todo esto. Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto es lo que estos hombres conocen. Job se lamentó completamente desde el punto de vista inmaduro que él antes tenía. Él pensó que lo entendía todo, o que lo conocía todo, pero él se arrepintió, se retractó, y eso es lo que lleva a un padre a ser espiritual. El reconocimiento, y no se queda estancado ahí, sino que busca seguir adelante. Todos estamos llamados a madurar, hermanos. Todos estamos llamados a entender al Señor. Jeremías 9:24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto,
que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Él dice, el que se gloríe en esto, aquel que le entiende y que le conoce. Y esos son estos padres. Aquel que entiende al Señor, porque le conoce. Estos padres entienden y viven las palabras de Cristo cuando Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ellos viven estas verdades, hermanos, sus años en el conocimiento de la verdad, esa relación que tienen con Dios, del Dios eterno, los madura y siguen creciendo más fuerte en la fe cada vez. Ellos ahora pueden cuidar, estar al tanto, amar y preocuparse por aquellos niños, por aquellos jóvenes en la fe, porque su relación con Dios es fuerte, porque le conocen. También debemos entender que estos padres son maduros porque no están estancados. Ellos saben que todavía su carácter en la fe todavía tiene que madurar más. Pablo dice a los filipenses, no es que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Debemos de crecer, no nos debemos de quedar estancados. No importa los años de experiencia o cuánto conocemos al Señor, siempre debemos proseguir hacia la meta. El llamado de esta iglesia, hermanos, esta mañana es a crecer. Debemos de crecer para el Señor. Si usted quiere que esta iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia que avance, debemos de crecer en el Señor. No nos podemos quedar niños. Sí, está bien empezar por ahí, todos empezamos ahí, es normal, está bien. De hecho, en una iglesia donde se predica el evangelio van a haber niños, pero no se tienen que quedar ahí. Pasamos la etapa de jóvenes, inspirando a querer ser como estos padres espirituales en el Señor, para poder enseñar a aquellos que vienen atrás de nosotros. Así que debemos de meditar en esto, examinar nuestro corazón y en qué grupo estamos. O es niño, o es ese joven fuerte en la fe, que conoce bien lo que es la verdad y la mentira, o está en esa parte, en esa etapa de madurez, como un padre, que no se quede estancado, pero que sigue creciendo. Oremos. Señor, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Señor, solo somos vasos, Señor, de barro, y que eres tú quien nos utiliza, Señor, a través de nuestros labios pecadores, de nuestra debilidad, Señor. Pero ese es el medio que tú has escogido para que tu palabra siga adelante. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres, Señor, fuertes en la fe. Esos hombres que no jueguen con el carácter tuyo, Señor, solo porque te conocemos, sino más bien acercarnos cada día más a ti, a buscarte, Señor, verdaderamente y sinceramente. Ayúdanos, Señor, a crecer para ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pido, Señor, en esta mañana. Amén.